Las gráficas con velas japonesas, como te estaba diciendo en la lámina anterior, nosotros la gráfica en la que nos centramos es la gráfica de las velas japonesas, ¿ok? Esta representación es sin duda la más completa de todas, ¿ok? Ya que nos muestra el precio de apertura o el open, el rango o el cuerpo de la vela, ¿ok? Donde tenemos detectado ese cuerpo sucede entre el precio de apertura y el precio de cierre, ¿ok? El cuerpo de la vela siempre va a ser el rectángulo que comprende entre el precio de apertura o open y el precio de cierre o close, ¿ok? Y utiliza un tiempo, un intervalo de tiempo determinado, que puede ser de 15 minutos, de una hora, de un día, puede ser el intervalo de tiempo prácticamente que ustedes quieran. Tienen velas de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos, tienen velas semanales, ¿ok? Tienen velas mensuales, ya lo vamos a ver más detenidamente. ¿Cuáles son las ventajas? Representa las variaciones del precio y la volatilidad, así como la posible tendencia con base al análisis y comportamiento de las velas anteriores. Sobre todo las velas japonesas, señores, nos dan toda la información que necesitamos del movimiento del precio en ese intervalo. ¿Ok? Las otras modalidades de gráficas nos dan cierta información, pero no nos dan toda la información completa. Y es por ello que las gráficas de velas japonesas son las más completas. Entonces, vamos a mostrar primero los ejemplos de cómo leer una vela japonesa y después les voy a explicar todo esto que acabamos de ver en las láminas anteriores, todos estos conceptos, en una gráfica aquí con ustedes en la pantalla. Bueno, básicamente, ¿cómo leemos una vela o cómo se lee una vela japonesa? Bueno, como ven, lo primero que todo, aquí tienen el máximo de la vela, que siempre va a estar representado por la sombra. Este palito que ven aquí, finito, se llama sombra de la vela. Está la sombra superior y está la sombra inferior. El punto final de esta sombra va a representar el máximo del precio y el punto final de esta sombra inferior va a representar el mínimo del precio. ¿Dónde? En las velas que estén pintadas de color rojo. ¿Y cómo detectamos o qué nos representa una vela de color rojo? Una vela de color rojo quiere decir que su precio de cierre es inferior a su precio, a ver un segundo, a su precio de apertura. ¿Ok? Déjenme borrarles aquí las flechas para que lo vean un poquito mejor. Ok. El precio de apertura es superior al precio de cierre, ¿ok? En otras palabras, la vela abrió en un precio superior al de su cierre. Y eso hace que la diferencia que tengamos en esta vela sea negativa, ¿ok? A ver, un segundo. Eso hace que la diferencia que tengamos en la vela sea negativa, por eso el color rojo. Sin embargo, si la apertura es inferior a el cierre, se los estoy señalando aquí con el ratón, si la apertura es inferior al cierre, tenemos un incremento del precio, por lo cual el cuerpo de la vela es en color verde. El cuerpo de la vela puede ser de distintos tamaños, como van a ver en estos ejemplos de acá, pero básicamente una vela verde me representa un incremento en el precio y una vela roja me representa una caída en el precio. Obviamente, en la vela verde, si tenemos un incremento del precio, lo que tendremos en la parte superior siempre va a ser el máximo y el mínimo, y en la vela negativa exactamente igual. Lo que vamos a tener es el máximo y el mínimo. ¿Cómo se representa eso? Fácilmente lo van a ver de manera mental. Fíjense, les voy a representar primero esta vela. ¿Qué es lo que hizo el precio en esta vela? Básicamente el precio en esta vela abrió en este punto, apertura, tuvo un máximo, ¿ok? Después cayó, tuvo un mínimo y terminó cerrando en este punto. ¿Lo ven? La vela nos está dando la información de la apertura, nos está dando la información del máximo que tuvo, nos está dando la información del mínimo que tuvo y nos está dando la información del cierre que tuvo. Ahora vamos a ver en color verde el movimiento que realizó esta vela. En este caso, como es una vela positiva, vemos que la vela abre aquí abajo, tiene un mínimo, después tiene un máximo y termina cerrando en este punto.
esta es la apertura, este es el cierre, este es el mínimo y este es el máximo. Como ven, siempre el cuerpo de la vela lo va a formar la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Y en el caso de la vela negativa, lo va a formar de igual manera la diferenciación entre el precio de apertura y el precio de cierre. Con la diferencia que en la vela negativa, el precio de apertura siempre va a estar en la parte superior del cuerpo de la vela, y en la vela positiva, el precio de apertura siempre va a estar en la parte inferior del cuerpo de la vela. ¿Ok? Entonces, básicamente, imaginarse mentalmente el recorrido del precio con una vela japonesa es bastante sencillo y es por eso que lo utilizamos. ¿Qué sucede cuando no hay sombra superior? ¿Ok? Como en este ejemplo de acá, quiere decir que el máximo coincide con el precio superior del cuerpo de la vela, ¿ok? En este caso, como estamos en una vela negativa, esta parte superior del cuerpo de la vela es el precio de ¿qué? De apertura, ¿ok? Porque el precio de cierre fue inferior al precio de apertura, por eso es una vela roja. Pero en este caso, el precio de apertura es igual al máximo, ¿ok? Por eso no hay una sombra superior en la vela. ¿Ok? Entonces, vamos a leer rápidamente estas 4 velas para enseñarles cómo sería el procedimiento y les voy a explicar qué podría significar cada una. Fíjense, vela negativa, tenemos apertura, vamos a hacerlo todo en color rojo para que se vea mejor. Tenemos apertura que coincide con el máximo, tenemos un mínimo y tenemos un cierre. ¿Ok? Apertura, mínimo, cierre. En la vela positiva tenemos una apertura, un máximo, un mínimo y un cierre, ¿ok? Máximo, mínimo, apertura y cierre. ¿Ven? Es bastante sencillo. En este caso que no tenemos sombra inferior, tenemos una apertura, recuerden, en la base o en la parte inferior del cuerpo de la vela, porque es una vela verde. Tenemos un máximo y después tenemos un cierre de la vela, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que tienen que hacer mentalmente es, primero que todo, ver el color de la vela para saber dónde está situado el precio de apertura y el precio de cierre, y a partir de ahí hacer la interpretación. Ahora bien, ¿por qué las velas japonesas son tan importantes y tan representativas? Porque fíjense cómo en este patrón, aunque nosotros no estemos viendo linealmente, como yo les acabo de representar el movimiento del precio, nos está dando una información súper importante, y es que la vela siguiente, que en este caso es una vela positiva, está generando un patrón de envolvente o cubriendo a la vela anterior, ¿ok? Dicho de esta manera puede parecer complicado, pero básicamente lo que estamos viendo es una recuperación del precio. El precio cayó, cerró en este punto porque es una vela negativa, pero después abrió en este punto, tuvo un mínimo, pero enseguida recuperó y cerró por encima incluso de los máximos de la vela anterior. Esto lo que nos está representando es una recuperación del precio o un cambio de tendencia o simplemente un rebote, a lo mejor en una zona de soporte. De igual manera, aquí nos tenemos un martillo invertido y un martillo regular, que todas estas formaciones las vamos a explicar más con detalle en la clase de análisis técnico y lo que representan. Pero lo que yo quería mostrarles aquí el día de hoy era cómo pueden leer una vela japonesa, qué significa y cómo las van a ver representadas en las gráficas. Aquí en esta gráfica tienen representado lo que es una gráfica de velas japonesas en intervalo diario, ¿ok? ¿Cómo sé que está en intervalo diario? Lo tienen aquí en la parte de abajo, como ven hay una D, pero fíjense que lo pueden poner en velas de 1 minuto, velas de 5 minutos, y si le dan aquí lo pueden personalizar, ¿ok? Esta es una representación de la gráfica en el broker que nosotros utilizamos, que es TraderStation, pero no se preocupen, les vamos a enseñar herramientas gratuitas en las cuales ustedes pueden graficar sin ningún problema en todas las temporalidades posibles, ¿ok? Esta es una gráfica, como les decía, diaria, y lo que quiero explicarle en estos conceptos, en esta gráfica, son los conceptos que hemos repasado, los conceptos de precio, de volumen y de lectura de velas, ¿ok? Vamos a borrar aquí rápidamente. Perfecto. Bueno, les voy indicando aquí con el ratón. Como ven,
tenemos la representación del volumen y un movimiento del precio importante. Como ven, esto es gráfica diaria y vemos que tras el cierre de esta vela en esta zona superior de acá, tenemos una apertura en esta zona de acá que termina cerrando en esta zona de acá. ¿Qué representa eso? Vela negativa, una caída en el precio. ¿Cómo vino acompañada? Con un incremento de volumen importante. ¿Esto qué nos está queriendo decir? Que este movimiento de precio ha sido un movimiento de precio importante que viene confirmado por un incremento de volumen importante. Como ven, al día siguiente sucede lo mismo, un gap, ¿ok? Que este concepto lo vamos a explicar más adelante, no se preocupen, pero un gap básicamente es la diferencia entre el precio del cierre anterior y el precio de apertura del día siguiente. Vemos un gap a la baja y otra vela que termina cerrando más abajo de su precio de apertura. ¿Cómo vino acompañado esto? Con un incremento de volumen. Como ven, cada barrita de volumen representa el volumen que se transó durante ese día. ¿Por qué durante ese día? Porque estamos en temporalidad diaria. Ahora bien, ¿qué sucedería si estuviéramos en la temporalidad de 15 minutos? Querría decir que cada vela de estas representaría un periodo de 15 minutos, con lo cual cada vela no representaría un día, sino que varias velas de 15 minutos representarían el total de un día, con lo cual podríamos ver un movimiento más detallado del precio a lo largo del día. ¿Ok? Entonces, por eso siempre bajamos a temporalidades inferiores cuando queremos hacer day trading, ya sea 15 minutos, 60 minutos, a lo mejor 1 minuto y 5 minutos para evaluar el price action, pero cuando estamos haciendo entradas más a largo plazo, nos vamos a las gráficas diarias para analizar la misma. Conceptos importantes en esta gráfica: siempre el movimiento del precio va a ir acompañado o confirmado por incrementos de volumen. Me refiero a los movimientos de precio importantes. Ok, recuerden, el precio está representado en esta zona de la derecha de la gráfica. El tiempo está representado en esta zona inferior de la gráfica y el volumen está representado en esta zona de las barras de la parte inferior de las gráficas. Entonces, siempre que tengamos un movimiento de precio importante, va a venir acompañado de un incremento de volumen importante, y las gráficas en velas japonesas nos dan muchísima información del recorrido del precio durante la temporalidad que tengamos elegida, que en este caso la tenemos representada en la zona inferior de la gráfica. Como les digo, todos estos conceptos los vamos a profundizar muchísimo más en la clase de análisis técnico. Lo que queríamos era darles un abreboca o introducción, explicarles los conceptos básicos para que cuando empiecen con la clase de análisis técnico ya tengan idea de cómo se representa una gráfica, qué significa una vela japonesa, cómo leer esa vela japonesa, y que una gráfica puede estar representada en distintas temporalidades, y que esos movimientos importantes del precio que van a ver en las gráficas normalmente siempre van a venir acompañados de un incremento de volumen o de transacciones. Recuerden que el volumen al final no significa otra cosa que la cantidad de transacciones o de compra y venta que ha habido durante el día, con lo cual los movimientos de precio importantes vienen acompañados de un incremento de ese volumen de transacciones de compra y venta durante ese día. Perfecto. Vamos a pasar a lo que es un soporte y una resistencia. Repito, todo esto lo vamos a explicar con más profundidad en la clase de análisis técnico, pero les vamos a explicar lo que son los conceptos para que puedan identificarlos cuando comience la clase de esta materia. Soporte viene a ser el rango de precio donde se tiene un mayor número de compradores que de vendedores, ¿ok? En la gráfica lo van a ver representado más fácil, pero un soporte es lo que se llama suelo, ¿ok? Es el sitio donde el precio termina apoyándose o rebotando porque hay más compradores que vendedores, con lo cual se genera ese piso soporte y hay un rebote en la acción o un movimiento lateral de consolidación. Cuando sepamos que la acción se encuentra cerca de los valores de soporte, se puede venir un incremento de volumen de compradores, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay más compradores que vendedores y eso genera un movimiento en el precio, normalmente de un rebote al alza. Una resistencia es totalmente lo contrario. Es un rango de precio en el cual abundan más vendedores que compradores, ¿ok? Con lo cual el precio se ve supuesto a
retroceder o a consolidar en ese techo, pero no a continuar subiendo porque hay más vendedores que compradores. Hay más personas vendiendo la acción que comprándola, lo cual genera un techo. El quiebre de un soporte y o de una resistencia siempre viene acompañado de volúmenes de compra o de venta por encima del volumen promedio. Es decir, cuando hay una zona de acumulación de órdenes, ¿ok? Ya sea de compra o de venta, siempre vamos a necesitar de un volumen mayor al promedio para poder romper esa zona de acumulación de órdenes, ¿ok? Aquí lo vamos a ver mucho más claro en esta gráfica. Como ven, aquí se ve claramente que tenemos una zona o un rango de resistencia, lo tienen marcado ahí por esa línea en la gráfica, y tenemos una zona de soporte, ¿ok? Básicamente, la zona de soporte lo que quiere decir es que hay una mayor acumulación de compradores y una resistencia quiere decir que hay una mayor acumulación de vendedores. Básicamente, el precio está cayendo y cuando llega a este punto de acá, ya no hay más vendedores, hay muy pocos vendedores, ¿ok? Lo que ganan son los compradores o la acumulación de órdenes de compra y la acción rebota de nuevo hasta este punto de resistencia de acá, donde empiezan a desaparecer los compradores porque lo que más abunda son vendedores y el precio de nuevo empieza a caer y así repetidamente. Como pueden ver, las zonas en las que hay este rebote o este rechazo de la zona del techo suelen ser zonas donde hay un incremento del volumen, ¿ok? ¿Por qué? Porque es donde se está produciendo, digamos, el frenado de la tendencia que lleva la acción en ese momento para producir un rebote o cambio de tendencia en ese momento. También otro momento de incremento de volumen, si esta resistencia rompe al alza, ¿ok? Si hay una ruptura al alza o lo que llamamos un breakout, todo esto lo profundizaremos en la clase de análisis técnico, también vamos a ver un incremento importante del volumen porque para romper una resistencia o un soporte importante necesitamos un incremento de volumen importante. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que en esta gráfica hayan podido ver básicamente todos estos conceptos que nosotros les vamos a enseñar detenidamente en la clase de análisis técnico para que ya puedan tener un abreboca y puedan tener una base sobre lo que van a ver más adelante. Muy bien, seguimos. ¿En qué consiste el análisis fundamental? Ya mencioné brevemente, pero el análisis fundamental lo que trata de hacer es enfocarse en el valor de la empresa y su modelo de negocio, más que en el valor actual en el que se encuentra en el mercado. El análisis técnico busca leer el comportamiento de los precios de la acción en diferentes intervalos y a partir de allí proyectar el precio futuro. El análisis fundamental no. Él busca el modelo de negocio. Hoy por hoy, una empresa al valor que se encuentra para efectos de análisis fundamental simplemente va a ser el número de acciones, ¿verdad? Por el valor de la acción emitido. Y ese número de acciones lo van a analizar en función del modelo de negocio, los márgenes que pueda tener el negocio, la proyección o el incremento de las ventas a expectativa. O sea, el negocio se basa, por ejemplo, en una proyección de 1 año, 2 años, etcétera. Y ese es el tipo de precio que va a contener la acción. Para el fundamentalista o la persona que sigue meramente el análisis fundamental, no importa en cuánto esté el precio hoy por hoy, importa el modelo de negocio, cuánto debería valer la acción en función de la proyección que tiene y el negocio que tiene actualmente. Entonces, son dos tendencias o dos escuelas que si bien no son completamente disímiles, cuando se integran dan una herramienta muy poderosa que nos permite no solo entender la proyección futura de la acción desde el punto de vista de análisis técnico, es decir, de la gráfica, sino también entender cómo el negocio se proyecta al futuro. Razón por la cual te hacemos énfasis en que aprendas ambas cosas, o por lo menos lo importante de ambas cosas, para que cuando tomes tu decisión de entrar en una operación, entiendas el por qué y cuándo y cómo se puede mover la acción. Entonces, el análisis fundamental se puede realizar básicamente a nivel macro, es decir, cuando analizamos la economía como tal, la salud, podemos irnos al sector y analizar el sector como tal. Lo mejor, por ejemplo, ahora mismo, el sector de ventas al detalle. El sector de ventas al detalle, según el último reporte, tuvo un incremento, quiere decir que hay consumo, entonces las empresas de venta al detalle se pueden ver favorecidas. Ese tipo de noticias hay que estar al tanto, sobre todo si tenemos acciones
específicamente relacionadas con ventas al detalle. Y eso es lo que nos va a ayudar. Básicamente en el análisis fundamental vamos a ver una serie de cosas, pero una de ellas y la más importante es la salud financiera de forma continua de la empresa. Entender la misma para poder saber cuánto vale la empresa. Y esa salud financiera viene a través de algo que se conoce como el resultado financiero. El resultado financiero, cuando una empresa es parte de la bolsa o es una empresa pública, este resultado financiero se da a razón de una vez por trimestre. Por ejemplo, si estamos en el trimestre, por decir algo, enero o marzo, típicamente sale el resultado financiero poco después, unas semanas después, a lo mejor en abril o en mayo, en donde básicamente te da un resumen de la expectativa en ese momento para ese trimestre versus la proyección que se tenía y, por supuesto, y cuando digo la proyección, lo que estimaban los analistas versus cuál es la proyección futura versus la proyección que está dando la empresa en ese momento. Esto simplemente para indicarte si la empresa cumplió con su objetivo financiero y si la empresa continúa creciendo como había proyectado inicialmente o está creciendo más o menos. Eso le vamos a prestar atención y en la clase de análisis fundamental veremos más al detalle cómo determinar esto. Otras cosas que impactan son noticias fundamentales como, por ejemplo, los analistas, ¿qué dicen los analistas de la empresa? Lo veremos más al detalle, pero básicamente eso también te va a orientar a dar una idea más clara. Y, por supuesto, noticias relacionadas con la empresa desde el punto de vista interno. Si a lo mejor la empresa sacó un nuevo producto, eso, por supuesto, implica mayores ganancias o entró en un nuevo mercado. Supongamos que la empresa se expandió ya en Estados Unidos, ahora está entrando en Latinoamérica, eso implicaría un nuevo mercado. O bien hay nuevos competidores, que eso también se podría ver como una noticia negativa. En fin, hay que estar constantemente al tanto de lo que está sucediendo en la empresa y, por ende, entender el por qué la acción está en un determinado valor. Recuerda que el análisis fundamental no se enfoca en el movimiento del precio a diario, sino en el modelo de negocio. ¿Por qué es importante? A determinar mejor el precio de la acción y la proyección de la misma. Vemos la siguiente lámina. Muy bien, la gerencia de fondo. Parte de ser trader, y eso lo vamos a ver en mucho detalle en la clase de gerencia de fondo, parte de ser trader, diría yo, una parte importantísima para ser trader es tener la capacidad de no solo manejar tus fondos de la manera adecuada, es decir, saber qué acciones comprar y cuáles te dan mejor rendimiento, sino también mitigar tu riesgo, saber el número de acciones que puedes comprar en determinado momento y cómo evitar que si por alguna razón la dirección se fue en contra tuya, tú logres reducir al mínimo el impacto o la pérdida. Entonces, vamos a dar acá 5 conceptos importantes que posteriormente te ayudará a entender la clase de gerencia de fondo y posteriormente lo vas a aplicar directamente ya en las entradas, en los casos prácticos. En primer lugar, el punto de entrada o el valor de la acción en el momento que vas a entrar. Esto no es solo la definición, sino que hay que tener muy claro el por qué estoy escogiendo determinado valor de entrada. Cuando lleguemos a la clase de plan de trading, vas a ver exactamente los criterios que se requieren. Ya viste lo que es un soporte y una resistencia y ya puedes tener una idea de que seguramente un valor de entrada va a estar cerca de un rebote en un soporte. Es decir, ya ves que hay un piso que se está formando y está comenzando la acción a agarrar fuerza hacia el alza. Ese sería un punto de entrada. Stop loss es una herramienta para limitar tu pérdida y proteger incluso tu ganancia. ¿Qué haces tú en ese caso? Si tú entraste justo por encima del soporte, tú colocas tu stop loss o, digamos, una orden de venta en caso de que la acción se vaya en el sentido contrario a lo esperado, justo por debajo, unos centavos por debajo de ese soporte, de manera de protegerte. Si se viene alguna noticia tan negativa que rompe ese soporte, es decir, si cae a mínimos menores a los mínimos que ha representado hasta ese momento, tú estás protegido y la acción se va a vender automáticamente, evitando que caigas en una pérdida mucho mayor. La clave del trading no es solo generar ganancias, sino reducir al mínimo sus pérdidas. Y el stop loss es una herramienta que precisamente te evita que tú caigas o que por algún descuido pierdas una gran cantidad de dinero, porque como sabes, en el mercado en cierto momento no se puede descuidar, hay que tomar la operación. De hecho, la recomendación que siempre hacemos es entrar con un stop loss de antemano. El precio de venta tiene que ser el precio de salida en función de tu estrategia, obviamente, y el rango del movimiento de la acción. Si tú vas a entrar y salir en un mismo día, tú tienes que entender que la acción se mueve a un determinado valor, tienes que manejar el rango mínimo y máximo y poder establecer un punto de entrada y un punto de salida.
Los puntos de salida típicamente para day trading se colocan en las resistencias más recientes o cerca de las resistencias más recientes. Si, por ejemplo, una acción estaba entre 18 y 18.50, tú sabes que la acción se mueve 50 centavos y tú pudiste entrar en 18.05 y puedes subir, a lo mejor vas a colocar tu salida en 18.40, poco antes de la resistencia, que recuerda, como mencionó Eli, viene a ser tu techo. Entonces, el objetivo para diferentes entradas, diferentes estrategias va a variar. Si ahora hablamos de una operación de varios días, que ya sería un swing trading, tú tendrías que contabilizar no solo en la resistencia más inmediata, sino resistencias históricas o movimientos probablemente que se puedan dar de más largo plazo. Ya tu objetivo no van a ser 20 o 30 centavos o el 1 o 2%, sino un monto superior, incluso un 5 o un 6%. Eso lo vas a ver con más detalle, sobre todo hacia el cierre, con el plan de trading, que viene a ser la última clase, donde vas a ver exactamente cómo determinar estos objetivos en función de la estrategia y el patrón que tú estés. Pero efectivamente, al momento de entrar, tú tienes que saber tu punto de entrada, stop loss y tu venta. Obviamente, al saber esto, tú sabes automáticamente cuál es el beneficio, que no es otra cosa que el valor de entrada menos el objetivo. Si entraste en 18.05 y tu objetivo es 18.40, 35 centavos, ¿no? 18.40 menos 18.05, ese sería tu objetivo. Y luego el riesgo, si entraste por ejemplo, en 18.05, tu stop loss es 17.95, tu riesgo asociado serían 10 centavos. Para una operación de 1.000 acciones, por ejemplo, tu ganancia máxima sería 1.000 acciones por los 35 centavos, 18.40 menos 18.05 te daría $350, y tu pérdida máxima sería 1.000 acciones por 18.05 menos 17.95, perdón, te darían $100, es decir, 10 centavos, es decir, 10 centavos por 1.000 acciones, $100. O sea que tu potencial ganancia son $350 y tu potencial pérdida son $100. Eso lo vamos a ver más adelante, pero se va a conocer como un ratio beneficio-riesgo 3.5 a 1 o poco más de 3 a 1, que es una de las normas que vas a tener en función de cuánto debes arriesgar versus cuál debe ser tu ganancia. Muy bien, seguimos avanzando a la siguiente lámina. Muy bien, ¿en qué consiste el plan de trade? Bueno, ante todo, hablarte de que tú no puedes hacer una entrada sin tener todos los parámetros previamente establecidos, incluso el aspecto psicológico en la operación. Es decir, tú tienes que ya manejar todos los componentes de una entrada determinada para así evitar cualquier tipo de sorpresas. El trader busca como objetivo tener todo planificado antes de la ejecución del mismo, de la entrada. Uno no va a dejar al azar o uno no va a tomar una posición sin estar seguro dónde se debe tomar, cuál debe ser mi punto de salida, cuál debe ser mi stop loss y, por supuesto, en qué patrón me estoy basando, en qué movimiento. Entonces, ¿qué hace el plan de trading? Él te va a dar la ruta de paso a paso que tú debes seguir desde el momento en que seleccionas acciones preliminares, candidatas, estableces qué patrón va a representar o qué movimiento se está dando en función del movimiento de la acción, cuál es tu punto de entrada, cuál es tu stop loss o tu garantía en caso de que la acción caiga, ¿no? Cuál es lo máximo que vas a arriesgar, y el objetivo en función del soporte y obviamente y la resistencia. O sea, si tenemos el soporte, va a ser el objetivo para protegerte del stop loss, una especie de barrera en caso de que la acción se devuelva, y la resistencia va a ser una especie de techo para establecer el objetivo del precio de la acción. Esas tres cosas se tienen que saber de antemano, de la mano con el patrón que se esté dando en el movimiento de la acción. Obviamente no basta esto. ¿Cuántas acciones puedo comprar en función del riesgo y el tamaño de mi cuenta? Para determinado tamaño de tu cuenta, tú vas a exponerte cierto riesgo, que lo vas a ver en la clase de gerencia de fondo, y te va a decir cuántas acciones. O sea, que tu plan de trading, antes de tomar la operación, ya debes tener todo esto, o todas estas preguntas deben tener una respuesta. ¿Cuántas acciones puedo comprar? ¿Cuál es el riesgo total? ¿Cuál es mi beneficio total? Y por supuesto, de allí calculas cuál es el ratio beneficio-riesgo, o lo que viene a ser la ganancia esperada versus la pérdida máxima que puedo tolerar por operación. En la medida que vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que el ratio beneficio-riesgo se hace esencial para determinar las mejores entradas. Ratios beneficio-riesgo mayores de 2 a 1, incluso mayores de 3 a 1, son imperativos para day trading, y para swing trading incluso mayores de 3 a 1 y hasta 4 a 1. Eso va a significar lo siguiente: por cada entrada que yo haga, si es de 3 a 1, si yo gano $300, en el peor de los casos pierdo $100. Si yo hago 3 entradas en total, en una de ellas yo gané $300,
y en las otras dos perdí 100 en cada una, yo todavía logré tener $100 de ganancia, aun cuando mi eficiencia fue una de 3. Y esa es la clave, la gerencia de fondo. Es decir, de 3 entradas, solamente una se dio en la dirección esperada, sin embargo, mi ganancia fue de $100. Y esa es la clave de un trader. Lo vamos a ver en gerencia de fondo y posteriormente lo vamos a ver en el plan de trading. Es cuidar eso. Y eso en el plan de trading lo vas a determinar. El plan de trading te va a ayudar a seleccionar las acciones que ofrezcan los mejores ratios beneficio-riesgo, las acciones que ofrezcan las mejores entradas y la mayor probabilidad de que se dé en función del patrón que se esté dando en ese momento. Por supuesto, también te va a ayudar a la parte del aspecto psicológico, ya que el plan de trading debe tener en cuenta todo el aspecto psicológico al momento de operar, el manejo de las emociones, etcétera, para evitar apresurarte o, por supuesto, controlar el número de operaciones que haces, para evitar sobreoperar o para evitar básicamente caer en desesperación y cometer errores, ¿no? Siempre se va a operar con cabeza fría, sin emociones, manejando las emociones de una forma apropiada profesionalmente para lograr solo entrar en aquellas oportunidades selectivas. Por supuesto, el plan de trading también debe incluir alguna estrategia de ajuste, es decir, si me veo en la obligación de ajustar mi estrategia producto de que el mercado se volteó o que la operación no está yendo en la dirección que yo esperaba, eso también lo debo tener en cuenta. Y por último, por supuesto, y no menos importante, la parte de documentación que viene asociada con un diario de trading. Esto es un concepto que repasamos brevemente en la clase de plan de trading, en gerencia de fondos, pero en diario de trading va a ser una bitácora donde tú vas a tomar nota de cada una de las operaciones que haga, el por qué entraste, qué patrón conllevó a ello, si te equivocaste, por dónde te equivocaste, qué debes corregir, etcétera. Ajustes que van a ser el producto de las diferentes operaciones para que vayas ajustando y la repetición para repetir aquellas que se dan bien y aquellas que no. En definitiva, son los conceptos que vamos a estar cubriendo en las próximas clases. Con esto ya terminamos esta primera clase introductoria